Les vamos a explicar lo que es el tercer examen parcial de diseño mecánico. El problema nos pide que conseguimos un ensamble atornillado con dos placas de solera de acero de 1 pulgada de ancho, 1/8 de pulgada de espesor, 3 pulgadas de longitud y un tornillo de 1/4 de pulgada de diámetro, 2 rondanas planas y una tuerca. Y se realice un montaje de tal forma que sea posible aplicar una fuerza F, tal como se muestra la figura 1, que es esta. Considérese que los ángulos laterales de guía tienen un espesor de 3/16 de pulgada. Documenten una memoria de cálculo con el contenido que se pide en la rúbrica anexa. Calcule la fuerza de fricción teórica y elabore una tabla para dos torques de apriete de 44 y 88 libra-pulgada en la columna 1 y la fuerza de fricción teórica en la columna 2 y de la fuerza de fricción experimental aplicada con la prensa de laboratorio de análisis experimental de esfuerzos en 4 repeticiones. pues, el objetivo es demostrar que las uniones con sujetadores roscados se tiene que cuidar que las placas no resbalen, es decir, la falla no debe ser por cortante, es más, no debe fallar, ¿no? Y menos por cortante, porque si es por cortante significa que la unión no está fija y expusimos a esfuerzos cortantes lo que viene siendo el perno, y para esto pues usamos una nomenclatura específica que es la precarga, la carga externa de tensión P, la fracción de P en el perno, la fracción de P en las placas, la carga resultante en el perno, la carga resultante en las placas, la fracción de P en el perno y la fracción de P en las placas, que es la otra fracción de C, ¿no? Entonces 1 menos C es la fracción de P en las placas. Entonces vamos a comenzar partiendo de que la fuerza de fricción que no debe superar al estar expuesta a la carga es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Este último se calcula con esta fórmula. El coeficiente de fricción estático es igual a la tangente del ángulo mínimo en el cual las placas empiezan a deslizar una sobre la otra debido a la gravedad. Entonces, de este esquema podemos observar que esta fuerza F tiene un ángulo alfa que es perpendicular a la superficie de esta placa y otra que está, digamos, tangencial a lo largo de la placa, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación que básicamente nos dice que la precarga va a ser igual a la componente que es perpendicular a la superficie de las placas, es decir, la fuerza coseno de alfa, esa fuerza, pero la parte que está siendo soportada por las placas, que es 1 menos C, como ya lo vimos aquí arriba, la fracción de P en las placas. Y a eso le vamos a restar lo que es la fuerza normal efectiva entre las placas, es decir, cuando tú aprietas esas placas van a tender a resistir esa fuerza de compresión a través de una fuerza de tensión, que es la fuerza normal entre las placas. Esta fuerza normal entre las placas resulta que es la misma que la fuerza normal en la fórmula de la fuerza por fricción. Entonces, al sustituir, pues tenemos que la componente, esta componente la parte que está siendo soportada por las placas menos la fuerza normal, que es la componente vertical entre el coeficiente de fricción estático, pues va a ser igual a la precarga. Esta C es la fracción que se obtiene de las rigideces del perno y los elementos que sujeta. Está dada por esta relación, la rigidez del perno entre la rigidez de las placas más la rigidez del perno. La rigidez del perno se obtiene con esta ecuación. Sin embargo, en un caso hipotético, cuando alfa, este ángulo de aquí, fuera igual a 30 grados, pues se puede utilizar esta fórmula. Básicamente es evaluar tangente de alfa, ¿sí? Entonces tenemos esta fórmula
Si nosotros sustituimos los valores, obtenemos este valor, 7.24 megapascales. Mientras tanto, la rigidez del perno, como es un sujetador corto, es decir, no hay una parte lisa, entonces usamos esta ecuación y nos sale que es igual a 1.272 megapascales. Si nosotros sustituimos en la ecuación para obtener C, pues obtenemos esta fracción que es de 0.1493. Entonces, sin embargo, el ángulo para el experimento no es 30 grados, sino que es 0. Es 90 grados, que digan, ¿sí? Es 90 grados, es decir, la fuerza está solamente vertical. Entonces, al estar la fuerza únicamente de forma vertical, pues esta parte de aquí, esta parte nada más, se hace 0 y nos queda que la precarga es igual a la fuerza aplicada en esa dirección dividida entre el coeficiente de fricción estático. Y también tenemos que el torque es igual a la precarga multiplicado por K y por el diámetro. Entonces, como nosotros tenemos los torques y queremos conocer la fuerza en la cual las placas patinarían, pues tenemos esta ecuación de aquí que nos dice que la fuerza es igual al torque por el coeficiente de fricción estático entre K por D. Y con esta ecuación se podrá conocer la fuerza máxima aplicada con alfa igual a 0 para diferentes torques de precarga, ¿sí? Entonces, lo que se hizo en el experimento se va a visualizar en el video. En la prensa hidráulica se pusieron las dos placas desfasadas sobre el ángulo y se bajó la prensa y se fue aumentando la presión de forma paulatina, y en el momento en que las placas se deslizaron, pues registramos esa presión y con el área del pistón ya previamente calculada, pues se obtuvieron estos resultados, ¿sí? Podemos ver que esta es la fuerza teórica que daría al aplicar ese torque, y pues tenemos que sí son valores bastante cercanos, una variancia muy pequeña, una desviación estándar muy pequeña de 47.81, y para el torque de 88 pues la desviación es cada vez menor, ¿sí? Entonces es bastante correcto realizar diseños utilizando estos conceptos, ¿no? Entonces las uniones con sujetadores se utilizan mucho en la industria, y aunque la mayoría de las veces no se exponen a cargas muy grandes, pues es importante cuando si se usan en cargas muy grandes hacer un análisis, porque bien podremos usar materiales muy resistentes para que no y aplicar una precarga muy alta, pero pues estaríamos desperdiciando la funcionalidad del material, ¿no? Estaríamos aplicando un material muy resistente a algo que no lo requiere. Y si nos vamos al otro extremo, pues podríamos incluso hacer que el perno falle por cortante al no tener la capacidad de sujetar esa carga y hacer que las placas se deslicen.